Y desde hace tiempo tengo mucha inquietud de iniciar con el libro de Crónicas, pero cuando empiezas a leer el libro de Crónicas te das cuenta que son muchos capítulos de genealogías y como que a veces no nos gusta meternos muchos en las genealogías. Son muy interesantes, ¿ves? Las genealogías. Pero el primer libro de Crónicas comienza con la genealogía desde la creación hasta las tribus de Israel y sus descendientes hasta llegar a Saúl, rey de Israel, y después comienza a tratar de hechos históricos e incluye mucha relación con los libros de Samuel y de Reyes. De hecho, hay mucho parecido. Capítulos de Samuel y de Reyes los encuentras en Crónicas un poquito más detallados, o con algunos detalles que se omiten en los otros libros, ¿no? Pero hoy solo me quiero ocupar de un personaje que va a través de las genealogías de Israel, y todos lo conocen, es Chávez, ¿verdad? ¿No es Chávez? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Pérez? No, tampoco. ¿Quién es? ¿La oración de quién? De Chávez. Ajá, no, de Javes. Ok. Después de que vienen todas las genealogías, encontramos un pequeño espacio para una oración muy hermosa, y es como encontrar un diamante en medio de todas estas genealogías, ¿no? Y de este versículo se han hecho libros, ¿no? Acompáñame ahí nada más para que veas a Primera de Crónicas capítulo 4, verso 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Parece una oración muy sencilla, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, y gracias por tu misericordia, como cantamos hoy, que es nueva cada día, y gracias porque en ti podemos descansar y acostarnos tranquilos confiando en ti, y despertar cada mañana con esa certidumbre, Señor, con esa certeza, Señor, de que tu misericordia es nueva cada día. Y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, amén. Ok, es muy poco lo que sabemos de Jabes, y la información que encontramos en estos dos versículos, encontramos que era ¿de qué tribu? ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá, que tenía hermanos, y yo veo más de uno porque la palabra está en plural. Jabes en el idioma original se escribe Yabetz, ¿ok? Y quiere decir afligirse o lamentarse, ¿no? Entonces cuando alguien anda muy afligido le dice: ¿por qué estás tan Yabetz? ¿Ok? Nueva palabra, ¿sí? Apréndansela. Se veía muy Yabetz, o sea, muy afligido o muy preocupado o lamentarse, ¿no? Y ese nombre se lo puso la mamá y no el padre, como era costumbre. Eso está raro, ¿verdad? ¿Por qué la mamá le ponía el nombre y no el padre? Porque en aquella cultura quien escogía el nombre era el padre, ¿verdad? Entonces eso nos hace entender que su padre quizás murió antes de que naciera él. ¿Ok? De Jabes se nos dice también que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Y qué quiere decir eso de ilustre? Pues la palabra que usa para ilustre es la palabra Kabat, que tiene muchas aplicaciones o sentidos, pero aquí parece que resalta en una característica de Jabes, y es que fue más honorable o virtuoso, o podríamos decir exitoso, algo que lo distinguía de sus hermanos por mucho. De hecho, no está claro quiénes fueron sus hermanos o la madre de Jabes, no nos dice. El relato se enfoca únicamente en Jabes. Para la madre, el nacimiento de Jabes, es decir, el momento en que de alumbramiento,
fue más doloroso para ella que los demás hermanos, y así lo percibía ella, y por eso le pone este nombre, que de alguna manera es Jabes desde su nacimiento. Está marcado por ser diferente desde su nacimiento o simplemente por las circunstancias en que nació, pero hay algo que distingue a este personaje. Hay una frase muy popular que dice: el dolor es el heraldo de la alegría. O la conocida frase: después de la tormenta la calma llegará, y podríamos decir, como dicen en México, que Jabes nació con su torta bajo el brazo. Así dicen en México, ¿verdad? Ese niño nació con su torta bajo el brazo. Luego te explico qué quiere decir eso, Aarón, ¿eh? Ya sabes, ¿verdad? Lo de la torta bajo el brazo, ¿no lo habías oído? Ok. Alguien que estaba listo para ser especial, alguien que estaba listo para ser especialmente bendecido por Dios. Y Jabes no se vuelve a mencionar en toda la Biblia, ¿ves? Aunque hay un clan que son los jabitas, ¿no? Pero Jabes en específico no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Pero estos dos versículos han inspirado libros completos. Por ahí hay un libro que se llama La oración de Jabes. ¿Lo han leído? Es un libro así chiquito que se llama La oración de Jabes, muy bonito, pero termina de una manera que no me gustó mucho, porque recomienda que hagas esta oración todos los días como si fuera un mantra, ¿no? Y pues realmente no es un mantra, ¿no? Es una oración de la cual vamos a sacar muchas cosas bonitas. Se han escrito libros, se han hecho cantos, oraciones, y desde hace miles de años Jabes es conocido por una sola cosa. ¿Por qué? Por su oración, ¿okay? Por lo que oró a Dios. Qué bonito, ¿no? Que una persona es conocido a través de miles de años por lo que le pidió a Dios. Me encanta, ¿no? Y dice que invocó a Dios, y entonces entendemos que Jabes estaba en una relación con Dios. Era un hombre de oración. La oración es el medio por el cual entramos, esto lo he hablado mucho, la oración es el medio por el cual entramos en intimidad con Dios. Así es de que si tú no oras, si no tienes la costumbre de orar, de comunicarte con Dios, quiere decir que tu intimidad con Dios no es muy buena, ¿ves? O sea, todo depende de la oración, el entrar en intimidad con Dios. Porque ahí es cuando nosotros comunicamos a Dios lo que sentimos, lo que deseamos, nuestras necesidades, y es la forma en que hablamos al Padre, y es la forma en que el Padre responde, ¿okay? A través de la oración. Entonces yo les invito a que oren. Hay gente que me dice: yo no sé cómo orar. Y a veces, aunque no sepas cómo orar, hay momentos en que aunque no sepas cómo orar, vas a orar porque Dios te está apretando las tuercas, ¿ves? Y entonces te mete en un punto donde tienes que orar Dios. Dios nos lleva hasta la oración. A veces cuando no oramos, Dios nos lleva hasta la oración, ¿no? Como ahorita en esta situación, todo el mundo, por ejemplo, por lo menos en mi familia, todos hemos estado orando mucho, ¿no? Porque Dios nos lleva a ese punto de oración. Jabes oró a Dios de Israel. No a cualquier Dios, sino al único Dios y verdadero Dios. Y aquí había un sentido de exclusividad por toda la nación de Israel. Pero ahora sabemos que este mismo Dios que ellos conocían como exclusivo es el Dios del universo. Y también aclara diciendo el Dios de Israel, porque había muchos falsos dioses también alrededor de la nación de Israel, como lo sigue habiendo ahora, como con quien la gente pretende tener comunicación e intimidad, ¿ves? Dioses que realmente no existen o que no oyen. Y ahora que he vivido en un hospital por casi un mes, me he dado cuenta de cuánta creencia de la gente diferente, cuánta idolatría, con una fe auténtica, Déjame decirte que ellos tienen fe en esas cosas, pero equivocado, porque nadie ha abierto sus ojos, nadie les ha contado. He conocido muchos cristianos con doctrinas raras, mucha gente con todavía dentro de una religión, y ponen su fe en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo estaba en esta situación, hubo una persona que me dijo: no, va a ver que su hijo va a sanar. Le digo: ¿por qué? Me dijo: si yo ya se lo dediqué al santo niño de no sé dónde y que es bien milagroso, ¿no? Y lo hacía con un corazón muy entregado, ella, de verdad, o sea, creyendo en eso, pero era una fe equivocada. Dice en Jeremías 10, 1, 2, 3, 4 y 5, hablando de estos dioses falsos, porque aquí Jabes está hablando al Dios de Israel, que es el Dios verdadero, el único Dios, es decir, Jehová.
Fíjate lo que dice Jeremías 10, del verso 1 al 6, es una palabra muy fuerte. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. A la casa de Israel, Así dijo Jehová: no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Qué tremendo esto, ¿no? ¿De qué está hablando? De las figuras. ¿Ves? De las figuras que la gente adora, que no tienen ningún poder, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Y creo que cuando dice que Jabes era más ilustre que sus hermanos, es decir, que era más honorable, era por esto, porque tenía una relación íntima con el Dios verdadero. El honor que más valía es el que viene de la opinión de Dios, no de los hombres. Hay personas que son honradas por los hombres, pero ante Dios carecen de honra. Vamos a conocer la sencilla oración que hizo Jabes a Dios, la cual ha permanecido por miles de años y ha sido motivo de estudio y, como ya dijimos, inspiradora hasta nuestros tiempos. Y comienza diciendo: si me dieras bendición. ¿Y sabe cuál es la palabra que usa para bendición? Barak. O sea que Barack Obama, el bendecido Obama, ¿no? Barak quiere decir bendición, que también tiene muchas aplicaciones, entre ellas arrodillarse, o está relacionada con un acto de adoración, pero aquí Barak es bendiciones abundantes. Bendición también puede decir alabar, ensalzar, recibir favor de alguien, en este caso el favor de Dios, es decir, ser levantado por Dios. Ser bendecido es recibir algo a mi favor, pero estamos tan acostumbrados a decir bendiciones, ¿verdad? Esa palabra, ¿cuántas veces la decimos? Y hasta la escribimos en todos los mensajes, ¿verdad? Con bendiciones, bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. O que Dios te bendiga lo decimos tantas veces que se ha convertido en parte solo de un vocabulario del creyente, que lo decimos solo por decirlo, sin un verdadero deseo o pensamiento real de que suceda eso. Muchos, cuando nos preguntan ¿cómo estás?, y sobre todo en el ámbito cristiano, en el medio cristiano, cuando te dicen ¿cómo estás?, ¿cómo contestas? Bendecido, ¿verdad? ¿Sí o no? En automático, ¿no? ¿Cómo estás? Bendecido. Parece que es así como la contestación automática. Y en una forma sí podemos decir que tenemos la bendición de Dios, pero la bendición que aquí pide Jabes va más allá de las bendiciones que Dios nos da en la vida diaria, ¿sí? Dios ya nos bendice en la vida diaria, nos da nuestro alimento, nuestra casa, nuestro sustento, dónde vivir, cómo sustentar nuestra vida. Son las bendiciones que vienen por Dios en la vida diaria. Pero es muy claro que Jabes sabía que el único que puede bendecir la vida de uno es Dios, y él clama desde lo más profundo de su corazón por la bendición de Dios que esté sobre él. Y él llega con toda confianza que un hijo puede tener con su padre, pues la relación que tiene con Dios es una relación muy estrecha, muy personal. La Biblia de Jerusalén se traduce así: si en verdad me bendijeras. Me gusta esta traducción porque, como ya dijimos, hay bendiciones que solo se dicen por rutina, pero hay bendiciones que realmente buscamos en el corazón y anhelamos. El clásico Dios te bendiga que ponemos en todos los mensajes, ¿no? Y muchas veces solo es un formalismo ya, y no un pensamiento dirigido con devoción a Dios. Pero cuando Jabes dice si en verdad me dijeras, es como decir: yo sé que Dios bendice de verdad, y quien lo cree será bendecido. En México
existe mucha una creencia, sobre todo en los ranchos y en la gente pues de mayor edad, de creer en la bendición de la madre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien lo acostumbró a hacer antes? De que antes de salir, o de un sacerdote, ¿no? En Israel los padres también bendecían a sus hijos antes de morir. Y mientras más autoridad tenga una persona, te sientes mayormente bendecido por esa persona, ¿no? O sea, ay, esto está bendecido por el Papa, ¿no? Y ya como lo bendijo el Papa, ajá, ¿sí me entiendes? O lo bendijo el obispo de no sé dónde, ¿no? Está bendecido por el pastor Mario. Ay, pues qué onda. La bendición que buscamos es la bendición de Dios. Hay gente que no sale de su casa, por ejemplo en los ranchos, hay gente que no sale de su casa antes de que su mamá les dé la bendición, ¿verdad que sí? ¿Han oído eso? Que van con su mamá y les dice, écheme la bendición, mamacita, antes de que salga, y ahí la mamá les echa la bendición. Entonces ya con ellos, creen que con eso ya están protegidos de cualquier cosa porque la mamá les echó la bendición, o porque el sacerdote de la iglesia les echó la bendición. Pero la bendición mayor y directa es la que viene de Dios. Así que quien es bendecido por Dios, en verdad será bendecido. No es lo mismo que yo te diga bendiciones a que Dios te bendiga a ti. Wow. Otro ejemplo de cómo Dios bendice a los que le piden y están luchando por su bendición está en Génesis. Es alguien que está luchando por una bendición. ¿Se acuerdan aquella historia de Jacob en el capítulo 32 cuando se queda solo y ya mandó un campamento por un lado y el otro? Y dice, luchó con un varón hasta que se rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó en el muslo mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y bueno, sigue la historia, ¿no? Así que hay mucho que decir de esto, pero solo diremos que vemos el mismo principio: un hombre luchando por una bendición de Dios, una bendición verdadera que solo puede venir de Dios. No es solamente decir bendiciones, Dios te bendiga, ¿verdad? Y poner en los mensajes, Dios te bendiga. Cuando queremos una bendición que viene de Dios, tenemos que luchar por esa bendición, tenemos que pelear por esa bendición. ¿Y cómo peleamos por esa bendición? La peleamos en oración directa con Dios. Así que Jabes sabe que las bendiciones de los hombres no son más que palabras que suenan bonito y que tal vez tengan un buen deseo, pero las bendiciones de Dios son acciones. Y luego le dice, si ensancharas mi territorio. Y esto es algo muy, muy tremendo, porque la segunda petición, ya que pidió el favor constante de Dios en su vida, la presencia de Dios ahora va por territorio, y el territorio que se poseía entonces era muy importante. Quien más territorio tuviera determinaba su posición económica, social y mucho más. Y no sabemos cuánto territorio tenía Jabes, pero lo que sí sabemos es que quería extenderse, y mientras más territorio se tenía, mayor podría ser la influencia. ¿Okay? Entonces Jabes está diciendo, dame autoridad, haz crecer mis propiedades, haz crecer mis negocios, pero también está diciendo, dame una mayor responsabilidad, dame una mayor obligación ante ti, porque si Dios te prospera, si Dios te permite ensanchar tu territorio, es decir, ensanchar tus finanzas, prosperar tus negocios, tienes que reconocer de dónde viene la prosperidad. Y eso te da una mayor responsabilidad con Dios. Mientras más Dios te dé, adquieres mayor obligación para con Él. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque mientras más Dios te dé, más tienes que dar. Y eso te convierte en una responsabilidad mayor y en una obligación mayor. Así que adquieres mayor obligación. Y no solo con Dios, sino con los demás. Así que tenemos a un hombre de oración, a un creyente queriendo tener influencia. Qué bueno sería tener este tipo de influyentes en nuestras ciudades, ¿no? Los que reconocen que su influencia proviene de Dios y la usan para honrar a Dios y para ayudar a otros. ¿Podemos pedir a Dios que aumente nuestra capacidad de ser influyentes? Sí. ¿Podemos pedir a Dios que aumente nuestras finanzas? Sí.
¿Pero para qué? Para sembrar en la obra de Dios, para llevar a Cristo a los perdidos, hombres de influencia para el reino de Dios. La extensión de territorio para cultivarlo, extensión del territorio para talentos, para usarlos para la extensión de las propiedades, de las riquezas, para usarlo todo para la gloria de Dios. En Éxodo 34, 24 dice: porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. ¿Quieres ensanchar tu territorio? Bueno, Dios pide obediencia. Y después viene una petición maravillosa que es lo más hermoso, creo, de esta oración, que dice: si tu mano estuviera conmigo. ¿Okay? La tercera petición es comunión con Dios, intimidad con Dios. ¿Qué puede haber más grande que ir de la mano de Dios en todos los momentos de tu vida? ¿Qué puede haber más bonito que ir tomado de la mano de Dios en todos los momentos de tu vida? Y eso me hace recordar a mí cuando eres pequeño y cuando vas tomado. ¿Alguno se acuerda cuando iba tomado de la mano de su papá? Y cuando vas tomado de la mano de tu papá, no le tienes miedo a nada. Había una seguridad, había un sentimiento de protección, saber que alguien nos ama, alguien que es muy grande y fuerte va con nosotros. Pues entonces, qué petición tan hermosa la que Jabes hace. Dice: dame tu mano para ir con ella por la vida. La ayuda de Dios. Hay la famosa frase que dice: échame la mano, ¿no? Pedimos la mano al hombre, pedimos la mano a quien tiene cierta influencia o cierta amistad con nosotros, pero es mejor si quien nos da la mano en todo lo que hacemos es Dios. ¿Está de acuerdo o no? ¿Sí? Ok, entonces Jabes está pidiendo la compañía de Dios en su vida. Y luego termina diciendo: y si me libraras del mal, ¿para qué? Para que no me dañe. Algunos ubican esta oración de Jabes en el periodo de la toma de la tierra prometida, es decir, dentro de las batallas de Israel contra los cananeos, y por eso también el pedido de extender su territorio y en el mismo contexto librarse del mal y del daño del enemigo. Pues parece que Jabes quiere todo, ¿no? Parece que no quiere dejar nada, pero pide bendición, ensanchar su territorio, la presencia de Dios con él y que nadie lo dañe. ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gustaría eso? Pues a todos, ¿no? Entonces, cuando escucho esto, pienso en un superhéroe que luchan contra el mal y nada les puede lastimar y nada les puede dañar y son invencibles. Pero como creyentes, nosotros sí somos vulnerables. ¿Sabía eso? A muchas cosas. Y esto me lleva también a recordar la célebre oración de Jesús, donde también cita estas palabras de alguna manera, pero Jesús conecta la tentación con el mal. Entonces Jabes dice: líbrame del mal para que no me dañe. Y sabemos que lo que más puede dañarnos a nosotros es dar paso a la tentación. También la oración de Jabes es ser librado de la maldad del enemigo, y sabemos que la maldad está presente aún en nosotros mismos, ¿o no? Dijo Jesús: si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, entonces la maldad está presente también en nosotros. Entonces Jabes podría estar diciendo: líbrame de la envidia, líbrame de los chismes, líbrame de todas esas cosas que me hacen daño, pero también líbrame de mi propia maldad, para no hacerme daño a mí mismo. Pero como militares del ejército de Dios, porque muchos decimos que militamos en el ejército de Dios, ¿verdad? Que somos soldados de Cristo. ¿No lo han dicho eso alguna vez? Somos el ejército de Dios, somos guerreros de Dios. Tenemos un tiempo en que el enemigo trata de dañar nuestras vidas y tiene estrategias. Y una de las mayores estrategias del enemigo, ¿sabe cuál es? Meternos en tentación. Y la tentación es algo que nos lleva a desobedecer a Dios y daña nuestras vidas cuando cedemos. Y al igual que Jesús, ora por la dirección de Dios, por ser fortalecidos en los momentos de debilidad. Lo más sorprendente de esta oración se encuentra en que Jabes
en una manera global está diciendo, quiero depender de ti. Con todo lo que está pidiendo, en general podríamos decir que Jabes está diciendo, Dios, yo solamente quiero depender de ti. ¿Cuántos les gustaría eso? Está en una actitud de sumisión. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros. Depender de Dios. Un ejemplo de nosotros para dejar nuestros malos caminos y nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas y dirija nuestras vidas. Y cuando hacemos eso, entonces encontramos las bendiciones abundantes de Dios que tanto quiero, porque vivo bajo la voluntad de Dios. Ahora que he estado yo en toda esta situación y veo tanta gente con necesidad y veo tantas enfermedades y tanta miseria y tantas cosas, a veces te preguntas, ¿por qué no suceden todas esas cosas, esos milagros, no? ¿Por qué va tanta gente a los hospitales a orar por los enfermos y no pasa nada? Creo que porque no nos hemos despojado de muchas cosas y no vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿Ves? Creo porque existe mucho orgullo, mucha vanidad, estamos desconectados del mundo espiritual, vivimos totalmente en un mundo material y carnal y después queremos que Dios se manifieste a través de nosotros o que haya milagros a través de nosotros, ¿no? Pero aquí es maravilloso porque ¿sabes qué hizo Dios con Jabes? Le otorgó lo que pidió. O sea, dijo, quiero esto, esto y esto, y Dios dijo, va, concedido para ti. Y esa es la parte final y la parte más feliz de este mensaje. Cuando oramos esperando que la respuesta de Dios sea sí, ¿cuántos oran esperando que la respuesta de Dios siempre sea sí? O sea, ¿cuántos oran esperando que Dios les diga que no? Nadie, ¿verdad? Todos oramos esperando que Dios nos diga que sí. Pero encontramos que muchas de nuestras peticiones tienen como respuesta un no, o solo el silencio de parte de Dios. No hay ni respuesta a veces, ¿no? Estamos en oración y no pasa nada. O cuando llega el momento decisivo vemos que no pasó lo que estábamos orando, ¿no? En estas semanas me ha pasado mucho a mí todo eso, ¿no? He estado orando por muchas cosas y sucede todo lo contrario. Wow. ¿Qué hizo que Dios concediera a Jabes todo lo que pidió? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Por qué es que Dios le concedió a Jabes todo lo que pidió? No sabemos mucho de la vida de Jabes. La Biblia no dice mucho, pero lo que sí dice es que lo que sembramos, cosechamos. Jabes había sembrado en su corazón sumisión y obediencia, y seguramente él se deleitaba en la presencia de Dios, porque el Salmo 37:4 dice una fórmula muy, muy bonita que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Wow. Pero hay que, ¿qué? Deleitarse en Dios. Hay que gozar de la relación con Dios. Hay que vivir en un deleite continuo con Dios, algo que es delicioso. ¿Ves? La palabra de Dios tiene que ser deliciosa para ti. Tiene que ser más dulce que la miel, como dice el Salmo, ¿no? Tu palabra es más dulce que la miel. Así tiene que ser. Cuando nosotros experimentamos esa relación tan dulce con Dios, que su palabra nos es más dulce que la miel, y que nos deleitamos y nos gozamos en la palabra de Dios, cuando te deleitas en tu relación con Dios, cuando tu servicio a Dios no se hace pesado, cuando lo haces con gozo todo, con deleite de servir a Dios, entonces Dios concede las peticiones de tu corazón. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos.
Dios honra la fidelidad, Dios honra la obediencia, la sumisión de sus hijos, pero sobre todo, todo aquello que está de acuerdo con su voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios quiere darnos lo mejor? ¿Sí? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Tú sí, Juan Carlos? Ahí está, bueno. ¿Quién más quiere lo mejor para sus hijos? Todos, ¿no? Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos abundancia de bendiciones para nosotros. Y no confunda, ¿ves? Porque en muchas iglesias las bendiciones las trasladan a cosas materiales, a dinero. La abundancia la trasladan a dinero. Y en eso no consiste toda la abundancia. Nosotros mismos detenemos esas bendiciones. ¿Sabes cómo detenemos las bendiciones de Dios? Con nuestra apatía, con nuestra infidelidad, con nuestra actitud y con la forma en que pedimos. Escuchamos oraciones totalmente en la carne, ¿no? ¿Sí o no? Nos enseñan a orar por un mejor carro, por una mejor casa, ¿verdad? Cosas como esas. Dios quiere darnos lo mejor, y lo mejor es lo que está conforme a su voluntad, no a la nuestra. Pero en este proceso también se requiere un corazón entregado a Dios. Un verdadero hijo de Dios debe mantenerse fiel a Dios. Por eso dice en Mateo 7 en adelante, y ya estamos por terminar, no se desespere, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llaméis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Ves? Entonces, Dios conecta las bendiciones y las peticiones cumplidas ¿con qué? Con la forma en que te relacionas con los demás y con la forma en que deseas para los demás. Dice, si quieres encontrar, hallar, pedir, ¿verdad? Tocar y que se te abra, y buscar y encontrar, y pedir y que se te dé. Todo está de acuerdo en cómo tratas a los demás, porque en la manera que trates a los demás, así también serás tratado, porque esta es la ley de los profetas. Así que todo tiene que ver con obediencia, con actitud, con acción, con comportamiento y con todo corazón. ¿Con quién está conectada tu mente y con quién está conectado tu corazón? ¿O quién realmente es el dueño de tu corazón? ¿Y en qué sentido van tus oraciones, no? Creo y entiendo que no suceden muchas cosas porque nosotros mismos las detenemos. ¿Quieres ser bendecido por Dios grandemente? Camina con Él. Si Jesús te pide el corazón, si Jesús te pide ser el número uno en tu vida, tiene que serlo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿De Juan el Bautista? Era primo de Jesús. Y pidió preguntó, y Jesús no lo sacó de donde estaba, ¿se acuerdan? Y era su primo, ¿no?
Si el dueño de tu corazón es Jesús, pide. Si el dueño de tu corazón es tu primo Juan, pues olvídalo. Una última reflexión. Y con esto acabamos. La famosa oración de Juan 15, 7 en adelante. Hoy aquí, si permanecieres en mí, ¿ok? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, luego que dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer en mi amor. Y luego, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces, Jesús conecta todo con permanecer, con obediencia, con vivir en la palabra. Porque de esa manera es glorificado Dios y de esa manera llevamos mucho fruto. De esa manera nos convertimos en discípulos. Cuando nos amamos unos a otros, cuando permanecemos en el amor de Dios. Pero a veces somos bien egoístas, bien envidiosos, bien chismosos, ¿verdad? Y andamos pidiendo bendiciones de Dios, cuando tú no eres capaz ni de bendecir. Dice, no le das agua ni al gallo de la pasión, decían, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también los he amado, permanecer en mi amor. Eso es lo más importante de todo, hermano. Si quieres ser bendecido de Dios, si quieres tus peticiones cumplidas, pues ya lo dijimos, ¿no? Deleítate en el Señor, permanece en sus mandamientos, permanece en su palabra, camina con Él, pero sobre todo, permanece en su amor. Y permanecer en el amor de Dios es algo que va más allá de una religión, es algo que va más allá de congregarse en una iglesia. Permanecer en el amor de Dios es despojarse de la vanidad, del orgullo, de la vanagloria, dejar de amar el mundo, ¿ves? Y cuando hablo de amar el mundo, estoy hablando de amar el mundo material, ¿no? De movernos en base a esas cosas, porque como hijos de Dios nuestras bendiciones no están ahí. ¿Ves? Nuestras bendiciones son espirituales, hermano. No confunda que las bendiciones son dinero. Las bendiciones no son dinero. El dinero ayuda para muchas cosas, pero hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Las bendiciones de Dios van más allá de esas cosas, pero para recibirlas necesitamos estar conectados con Él y despojarnos de todo aquello que estorba. Para recibirlas, Dios tiene que ser el número uno en tu vida. Porque nos enseñan a pedir y pedir, y las oraciones siempre son te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, ¿verdad? Pero nunca decimos te doy, te ofrezco, te ofrezco, te ofrezco, ¿verdad? Nunca oramos por cosas espirituales, o pocas veces oramos por esas cosas. Oramos por sanidad, porque hay que orar por los enfermos, ¿verdad? Pero ¿cuándo oramos? Porque Dios levanta hombres, levanta hombres y mujeres comprometidas contigo, que vayan y lleven tu palabra y que hagan tu obra en otros lugares y que den testimonio y te den gloria a ti. Levanta obreros, o Dios, ofrezco esto para tu obra, para que tú lo uses en tu obra y levantes más gente. No sé, ves ese tipo de oraciones, ¿no? Dios usa mi vida para tu gloria, ¿no? Es puro, te pido la casa que tenga alberca. ¿Quieres casa con alberca? Ponte a trabajar. ¿Ves? Y bien. Esas son bendiciones que Dios nos da bendiciones diarias, y nos sostiene. Pero si quieres ir más allá, pues también depende de cómo trabajes, ¿no?
y cómo uses las finanzas de Dios, lo que Dios te da. Dios quiere darnos lo mejor a nosotros, pero para poder tener esas bendiciones tenemos que estar conectados con Dios en intimidad. Y cuando estás conectado con Dios en intimidad, no hay otra cosa para ti en tu corazón y en tu mente que tu relación con Dios. Eso es todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos para pedir bendiciones? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿quiere bendiciones en su vida? Ya se la sabe, entonces. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿ok? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo, ¿sí? Ok.